espacio de la sesión de esta nueva norma ambiental. Les pedimos por favor a los que están ingresando escribir su nombre en el chat, la empresa donde vienen y el municipio donde se encuentran. Hola, buenos días para los que se están conectando. Agradecemos por favor escribir su nombre en el chat, la empresa de donde vienen y el municipio donde se encuentran. Estamos dando 2 minuticos más. Si les parece, iniciamos a las 8:40 para empezar este espacio. Bien. ¿Yo? ¿Por qué? Ah, la chica.
Bueno, antes de iniciar este espacio, les quiero presentar a las personas que nos van a acompañar el día de hoy. Me escuchan bien? Perfectamente. Sí, sí, ahí te escuchamos. Gracias. Bueno, primero, buenos días para todos. Gracias por estar en este espacio, por aceptar esta invitación. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Ana María Torres, soy la subdirectora de sostenibilidad de la corporación. Nos acompaña dos personas del Ministerio de Medio Ambiente que son parte fundamental de este espacio, que nos van a explicar esta nueva norma, cómo se va a implementar. También nos acompaña Franci. No sé si Franci se quiera presentar. Gracias, Ana. Sí, pues aprovecho y les doy un saludo a todos. Yo soy Francia Heredia, subdirectora de Relacionamiento. Es importante también hacer la claridad que estas capacitaciones que nos están brindando Ana a través de su subdirección de sostenibilidad también hacen parte de EduHas, que es la nueva escuela de enseñanza que tenemos en el Corpo HAS y en donde vamos a hacer toda la transferencia de información a nuestros afiliados. Entonces, muchas gracias a todos los que están aquí conectados y dale, Ana, continúa. Vale, muchas gracias, Franci. Así es, como parte fundamental de nuestro valor agregado, pues está en EduHas y también hace parte del pilar de la promoción ambiental desde la parte de la subdirección de sostenibilidad, la promoción de del cumplimiento de normatividad ambiental. Entonces, por eso le quiero dar la palabra a Diego y a Patsy para que se presenten y pues iniciemos este espacio. Muchas gracias para todos nuevamente. No sé quién quiera empezar. Patsy, te doy la palabra para que te presentes. Si quieres, yo comienzo, Patsy, qué bueno. Bueno, muy buenos días a todos. Diego. Hola, Diego. No sé, se te apagó el micrófono. Ya, ahí ya. Algo pasó. Bueno, estaba diciendo que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ana María y Franci, por coordinar este espacio. Para nosotros desde el Ministerio, desde el Ministerio de Ambiente es muy importante estos espacios que nos permiten socializar estos desarrollos normativos. Particularmente hoy vamos a hablar sobre el tema de Rua Redse, que espero que sea de mucho interés para todos ustedes. Seguramente haremos una presentación general, formal, y después vamos a dar unos espacios para resolver las, las consultas y las inquietudes que se puedan presentar. Me presento, mi nombre es Diego Escobar, yo coordino el Grupo de Sustancias Químicas, Residuos Peligrosos y UTO del Ministerio de Ambiente. Es un grupo que tiene a cargo todo lo relacionado con el desarrollo de políticas, regulaciones y proyectos en esos temas, en residuos peligrosos, sustancias químicas, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y también el cumplimiento de los compromisos post-acceso OCDE. De hecho, vamos a mencionarlo durante la presentación. Este tema del RUA-RED se hace parte de esos compromisos del país ante la organización. Y pues esperemos que de hecho logre la norma finalmente logre el propósito establecido, que es mejorar las condiciones ambientales del país. Entonces, de nuevo, muchas gracias por la invitación y le doy paso a Patsy para que también se pueda presentar. Perdón por la gripa. Patsy, tienes el micrófono apagado. Buenos días para todos. Mi nombre es Patsy Lizarazo y pertenezco al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Grupo de Sustancias Químicas, Residuos Peligrosos y UTO. Y pues he trabajado el tema del RED desde el 2016 y pues les agradecemos mucho el espacio que nos brindan para poder socializar esta reciente resolución que fue expedida por el Ministerio. Buenos días. Buenos días, Edilma.
Ana, se desconectaron las personas del ministerio. No, nosotros No, creo que estamos aquí. están compartiendo pantalla. Ah, ok. Ustedes de hecho nos dirán cuándo podemos comenzar. Sí, ya, Diego, iniciemos. Nuevamente, pues antes de que inicies, les quiero recordar a las personas que están ingresando, por favor, escribir en el chat su nombre, de qué empresa vienen y en qué municipio se encuentran. Y ya iniciemos este espacio, Diego. Muchas gracias. No, ustedes, claro que sí. Vamos entonces a compartir la presentación. Sí, Diego, sí, ya te la pongo. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, señora. Ah, bueno, listo. Ya están viendo la presentación, ¿cierto? Gracias, Patsy. Sí, entonces pues voy a comenzar a presentar. Bueno, el día de hoy vamos a socializar la resolución 0839 de 2023, por la cual se sustituye la resolución 941 de 2009 en lo relacionado con el SIUR, que es el Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables, y el RUA, que es el Registro Único Ambiental. También, mediante esta resolución, se adopta el protocolo para el monitoreo y seguimiento del SIUR para los sectores productivos y el registro de emisiones y transferencia de contaminantes RETSE, y se toman otras determinaciones. En primer lugar, pues queremos presentarles una diapositiva, porque pues muchos de nosotros hemos escuchado hablar del Registro Único Ambiental, ¿sí? Que es el RUA, del registro RESPEL, ¿sí? Que es el Registro de Residuos o Desechos Peligrosos, pero del RETSE de pronto no hemos tenido la oportunidad de oír, ¿sí? Sin embargo, desde el 2016 estamos trabajando en este registro. ¿Qué es el RETSE? El RETSE es un catálogo o base de datos accesible al público de las emisiones y transferencias de contaminantes potencialmente dañinos a la salud o al ambiente provenientes de diversas fuentes. En el RETSE se incluye información sobre emisiones y transferencias al aire, al agua y al suelo, es decir, a todos los medios, así como sobre los residuos transportados a los sitios de aprovechamiento, tratamiento y disposición final. ¿Qué va a pasar? Que este RETSE, ¿sí? Va a formar parte integral del RUA, del Registro Único Ambiental, y no se va a tener un registro adicional por el cual los establecimientos tengan que diligenciar la información y pues se convierta en pedir a través de dos herramientas la misma información. Entonces, el RETSE forma parte integral del RUA. En el mismo RUA se va a pedir la información que se requiere para tener el RETSE. ¿Qué es una emisión? Entonces, aquí para los RETSES a nivel mundial, la emisión la ven como la introducción de contaminantes al aire, agua y suelo liberada por cualquier actividad procedente de fuentes fijas o difusas de contaminación, sea habitual o sea accidental, ¿sí? Entonces, no solamente vamos a tener las emisiones al aire, ¿sí? Cuando estamos hablando a nivel de RETSE, ¿sí? En terminología RETSE a nivel internacional, ya que es un registro que implementan más de 50 países a nivel mundial. Y por ser nosotros país OCDE, pues ya entramos a implementar este registro también en nuestro país. Y tenemos lo que son las transferencias, que es cuando ya hay un traslado fuera de los límites del establecimiento de contaminantes en aguas residuales destinadas a tratamiento o de residuos peligrosos destinados al aprovechamiento, tratamiento o disposición final.
Uno de los aspectos claves de los REDSE es que la información va a ser pública y por establecimiento. La población, cualquier ciudadano, cualquier persona puede ingresar a una plataforma, a un portal REDSE y conocer la información, tanto agregada como desagregada, ya vamos a mirar. Y cuando se construye un REDSE, pues hay también unos aspectos técnicos que también son claves, como por ejemplo definir la lista de sustancias, los umbrales y los medios, y que esta, bueno, para nuestro país definimos que esa lista iba a ser actualizable según la normativa ambiental vigente y está sujeto a seguimiento y evaluación periódica a través de un comité que funciona desde el 2014, que es el comité directivo del SIAC. Como antecedentes nacionales, entonces nosotros tenemos tenemos actualmente vigente, la resolución 1362 de 2007, que es el registro de generadores de residuos peligrosos, y la resolución 0941 de 2009, por la cual se adoptó el subsistema SIUR, que es el subsistema de información sobre usos de recursos naturales renovables, y además también se adoptó el registro único ambiental se adoptó ese registro. Sin embargo, en esa resolución 941 de 2009 se estableció que se iban a adoptar diferentes protocolos para monitoreo y seguimiento del SIUR. Y pues en el 2010, con la resolución 1023, se adoptó el registro, el protocolo y el registro único ambiental únicamente para el sector manufacturero. Y los que no son del sector manufacturero, pues venían diligenciando el registro de generadores de residuos peligrosos, coloquialmente llamado registro RESPEL. En el 2014, la OCDE, la CEPAL y Naciones Unidas desarrollan una evaluación de desempeño ambiental para Colombia, y en esa evaluación del país ellos ven que nosotros pues ya contamos con un RUA, ¿sí? Y que ese RUA nosotros lo podemos tomar como un punto de partida para el establecimiento del REDSE. Además, en los diferentes planes de desarrollo que tenemos desde el 2014, se ha establecido el establecimiento e implementación del REDSE. En el 2016 se emitió la política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas, que es el COMPES 3868, ¿sí? Donde a través de dos programas, el programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial y el programa de prevención de accidente mayor, pues se busca, ¿sí? la gestión asociado al riesgo de esas sustancias químicas. Y como elemento transversal para la generación y divulgación de la información, se dispuso el REDSE como ese elemento transversal para dar la información de sus programas. En el 2019 se expide la ley 1950, por el cual se aprueba el Acuerdo de Términos de Adhesión de Colombia, la OCDE, y dentro de ese acuerdo, dentro de los diferentes instrumentos que tiene la OCDE, se tiene la recomendación C9641 sobre la implementación de un sistema de REDSE, ¿sí? Entonces, pues al nosotros ya ser un país OCDE, pues debemos estar cumpliendo con esa serie de instrumentos. En el 2021 se establecen a través de los decretos 1347 y 1630, se adopta el PEPAN
y se establece la gestión integral de sustancias químicas de uso industrial con su mecanismo de captura de información ambiental de emisiones y transferencia de contaminantes, ¿sí? Que ahí nos dice en ese decreto 1347 que debemos de establecer en el ministerio ese mecanismo de captura de información ambiental de emisiones y transferencias. En el 2022, a través de la ley 2273, se aprueba el acuerdo de Escazú, que es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, y para el cual tenemos pendiente el aval de la Corte Constitucional. En el numeral 4 del artículo 6 de ese acuerdo se tiene la parte de la generación y divulgación de información y al registro de emisiones y transferencia de contaminantes como una herramienta para esa generación y divulgación de información. En el 2023 ya tenemos la luz verde porque se expide la resolución 839 de 2023 por la cual se adopta el RETSE. Pues uno de sus objetivos era adoptar el RETSE como parte integral del RUA. Pues en esta diapositiva les mostramos en resumen las actividades que se llevaron a cabo desde el 2016, ¿sí? Para poder lograr que se pudiera establecer el RETSE en Colombia. Primero, pues se conformaron un grupo técnico de trabajo y un comité consultivo nacional para el desarrollo y la retroalimentación del RETSE. Y lo primero que también se hizo después de conformar esos grupos fue elaborar el modelo conceptual para la implementación del RETSE en Colombia, y el cual fue retroalimentado por el comité consultivo. ¿Sí? El grupo técnico está conformado por 3 instituciones, 3 entidades, que son el Ministerio de Ambiente, el IDEAN y la ANLA, ¿sí? Y el comité consultivo, pues ya ahí lo integran otras entidades gubernamentales más el sector productivo. Varios de los gremios del país participaron en ese comité, haciendo su retroalimentación para el modelo y pues apoyándonos en las diferentes actividades que llevamos a cabo para este progreso del RETSE en Colombia. Luego se identificaron los requerimientos para ajustar la herramienta web del RUA que se tenía en ese momento y que se pudiera integrar el RETSE en esa herramienta. Se hizo una prueba piloto que comenzó a finales del 2019 y la terminamos en el 2020 con el objetivo de mejorar la herramienta de captura, los documentos técnicos y pues avanzar en la reglamentación que adoptara el RETSE. Allí participaron 60 establecimientos y 9 autoridades ambientales. Y por último, pues se expidió la resolución 839 de 2023, que como les he comentado, se expidió, por la cual se adopta el RETSE. Para la publicación de información se va a contar con un portal de RETSE, por el cual la información va a ser pública. Y pues se van a tener también informes nacionales, que ya vamos a ver cómo con ese ciclo de gestión vamos a poder llegar a esa meta. En ese link que ven en la parte de abajo de la diapositiva, pueden encontrar el modelo conceptual, un documento de prueba piloto, la resolución, diferentes documentos. Los usos del RUA y del RETSE. Entonces, tanto el RUA como el RETSE van a ser
y que el REDSE es parte de ese RUA, van a apoyar el seguimiento a las autoridades ambientales para el control y seguimiento de los establecimientos inscritos por parte de las autoridades ambientales. Optimizar el flujo de información entre los sectores productivos y las autoridades ambientales. Apoya la formulación y evaluación de las políticas ambientales, contribuye y apoya la formulación de los indicadores y regulaciones ambientales. Es un insumo para el sector productivo en la formulación, implementación y evaluación de iniciativas para la prevención de la contaminación y buenas prácticas para la reducción de las emisiones o transferencias de contaminantes en la industria. Varios de los países que nos apoyaron en el desarrollo del REDSE en Colombia nos comentaban que este era uno de los principales usos que le veían a la herramienta, ya que como la herramienta es pública, entonces es importante poderse comparar unos entre otros, ¿sí? Para, pues para ver cómo pueden mejorar en el tema de prevención de contaminación y además de adopción de nuevas tecnologías para la reducción de las emisiones y transferencias. Además, van a proporcionar datos para conocer la presión ejercida sobre los recursos naturales renovables, realizar estudios e investigaciones ambientales, apoyar la identificación y evaluación de posibles riesgos para la salud humana y el ambiente mediante la identificación de fuentes y cantidades de emisiones y transferencias de contaminantes. El RED se dará respuesta a quién está generando emisiones o transferencias potencialmente dañinas para los diferentes medios, cuáles contaminantes están siendo emitidos o transferidos, qué cantidad de estos contaminantes están emitiendo, ¿sí? A través de un periodo determinado de tiempo, a qué medio están siendo emitidos o transferidos, cuál es la distribución geográfica de las emisiones o transferencias. La información se va a presentar, se va a publicar tanto de forma agregada como desagregada. Información agregada a nivel nacional, a nivel de autoridad ambiental, a nivel de departamento, de municipio, actividad económica, sustancia, residuo. Y de forma desagregada por establecimiento. Esta pues es la carátula de la resolución que se expidió y la cual es objeto de esta socialización. La resolución 839 de 2023 consta únicamente de 2 artículos. En el artículo 1 se sustituye la resolución 941 de 2009 y en el artículo 2 habla de su vigencia. Lo que pasa es que el artículo 1 abarca 4 capítulos. Y se subdivide también en diferentes artículos. Entonces, en estos 4 capítulos, el capítulo 1 trata sobre el SIUR, sobre el subsistema de información sobre uso de recursos naturales renovables. En el capítulo 2 sobre el registro único ambiental RUA. En el capítulo 3 sobre los requisitos y procedimientos del RUA, el protocolo para el monitoreo y seguimiento del SIUR para los sectores productivos, el registro de emisiones y transferencia de contaminantes REDSE y disposiciones finales. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven en el capítulo 3, nos dice que nos habla sobre protocolo para el monitoreo y seguimiento del SIUR para los sectores productivos. Entonces ya no se va a tener un protocolo ni un RUA sobre un sector en particular. Se va a tener una sola herramienta, un solo protocolo para que los establecimientos sujetos al diligenciamiento, actualización del RUA, lo diligencien por la misma herramienta, ¿sí? Bajo ese mismo protocolo, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta la vigencia, la transición, el régimen de transición que se establece en la resolución. Y tenemos 2 anexos. En el anexo 1
se tiene el protocolo para el monitoreo y seguimiento del SIUR para los sectores productivos y en el anexo 2 el formato para la solicitud de inscripción en el RUA. Y ya vamos a ver específicamente cada una de esas, acciones que tenemos que llevar a cabo. Este es el ciclo general para la gestión de la información en el RUA. Como se dan cuenta, en este ciclo se abarca todo el contenido de la resolución. Entonces, inicialmente el establecimiento, pues para poder entrar a la plataforma, porque como es una plataforma nueva, deberá hacer su solicitud de inscripción en el RUA y la autoridad ambiental competente lo inscribe enviándole un número de identificación y claves de acceso para que pueda entrar a la herramienta informática del RUA y diligenciar y enviar el RUA a la autoridad ambiental competente. Esta autoridad valida y transmite la información validada al SIUR, al Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales, que está pues en una base de datos en el IDEAN. Y el IDEAN con esa información, ¿sí? Va a publicarla, los resultados, y los informes nacionales a través del portal REDSE, de la página web del IDEAN y del portal del RUA. Y pues para poder hacer tanto la inscripción como el diligenciamiento, pues hay unos manuales. Está el manual de diligenciamiento del RUA por parte de los establecimientos, que la parte 1 es esas instrucciones para poderse inscribir. Y en la parte 2, pues ya es el contenido de las orientaciones para diligenciar uno a uno los capítulos y secciones de los que consta el RUA. En el capítulo 2, vamos a mirar específicamente aquí por tiempo, pues algunos de los artículos de la resolución. En el artículo 6 se adopta el RUA como el instrumento de captura del SIUR, ¿sí? Digamos, eso venía desde la resolución 941 de 2009. Ahí pues no hay ningún cambio, pero como se sustituye, nos toca volver a decir que el RUA es el instrumento de captura del SIUR. En el artículo 7, que es el ámbito de aplicación, ¿a quién le va o está obligado al diligenciamiento y actualización del RUA? Entonces, están sujetos al diligenciamiento y actualización del RUA los establecimientos que requieran de licencia ambiental, plan de manejo ambiental, permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y los generadores obligados a reportar en el registro de generadores de residuos peligrosos. Entonces, un establecimiento que requiera de licencia ambiental, ¿sí? Por ejemplo, y no requiera ningún otro permiso, ni sea un generador obligado al registro de RESPEL, únicamente por requerir licencia ambiental, pues está sujeto al diligenciamiento y actualización del RUA. O, por ejemplo, un establecimiento que sea un generador de residuos o desechos peligrosos obligado a reportar en el registro de RESPEL según la resolución 1362 de 2007, que es lo mismo que traía del decreto 4741 de 2005, ¿sí? Ahí están los sujetos obligados a diligenciar ese registro de RESPEL. Entonces, si están obligados a diligenciar ese registro de RESPEL, y no requiere, por ejemplo, licencia ambiental, ni ningún plan de manejo ambiental, ni ningún permiso, ni nada, ahora va a diligenciar el RUA, ¿sí? Los establecimientos del sector manufacturero, pues ellos venían ya diligenciando esos residuos peligrosos a través del RUA manufacturero y no a través del registro de RESPEL para no pedir en diferentes instrumentos la información. Pero el RUA manufacturero ya recogía y capturaba captura hasta este año la información de ese registro de generadores. Entonces, así sucesivamente, cualquiera de esas condiciones que están
en la parte izquierda de la diapositiva, encerradas en el cuadro fucsia, ¿sí? Son los establecimientos que están obligados al diligenciamiento y actualización del RUA. Entonces, el establecimiento, cada una de las sedes de una misma empresa, tendrá que mirar si para cada sede cuál condición de esas está cumpliendo y lo hace diligenciar el RUA. Es posible que para algunas sedes de la misma empresa no se requiera diligenciar ni actualizar el RUA anualmente. Eso pues lo sabe cada establecimiento en particular. La unidad de análisis es el establecimiento. O sea, si una empresa tiene diferentes sedes, ¿sí? O plantas industriales o instalaciones. Entonces, la unidad de análisis es esa sede, esa instalación, ¿sí? Que aquí lo llamamos emplazamiento en el que se realiza al menos una actividad económica. Un emplazamiento puede interpretarse como una dirección concreta o bien como una unidad geográfica, como es el caso de los proyectos, obras o actividades que por su extensión abarcan grandes áreas. Generalmente los establecimientos están ubicados en una dirección concreta. Quedan en calle XX, carrera tal, ¿sí? Y esa, digamos, es la dirección concreta del establecimiento. A veces, sin embargo, tenemos, por ejemplo, un campo petrolero o un campo minero, ¿sí? Que por su extensión, pues están, o por ejemplo, la construcción de una carretera, ¿sí? Que puede atravesar. Es el mismo proyecto, obra o actividad, porque es la misma carretera o es el mismo campo petrolero, pero puede por su extensión abarcar grandes áreas. Aquí entonces tenemos en esta gráfica lo que les acabo de explicar. Por ejemplo, aquí esta carretera puede estar atravesando varios departamentos y municipios. Ese es un establecimiento, ¿sí? Ese proyecto, obra o actividad. O por ejemplo, ser un proyecto minero o un proyecto o un campo petrolero. Ese campo, pues es grande, puede ser así. Aquí lo pinto pues un poco grande, ¿sí? Pero para que se vea. Pero para poderles indicar que puede ser un campo bien grande, pero es el mismo proyecto, obra o actividad licenciada. Ese es el establecimiento. En el artículo 9 se adopta el protocolo. Entonces hay que revisar muy bien, porque pues aquí por tiempo tampoco pues vamos a explicar cada uno de los numerales, ¿sí? En donde se lleva más extensión del protocolo es este numeral 3, que es la estructura del registro único ambiental, ¿sí? Porque en el otro tenemos en el numeral 1 el objetivo, el marco conceptual del RUA, y el tercero que es la estructura, que son los 13 capítulos por los cuales está conformado el RUA. Entonces empieza a abrir en secciones y subsecciones. Aquí vamos hasta el nivel de sección. Algunas veces presentamos hasta nivel de subsección, pero pues porque sería demasiado extenso. Luego vienen pues los numerales de la lista de sustancias, de las herramientas de captura y administración, de cómo se debe hacer la revisión de la calidad de la información. Y también tenemos los anexos, ¿sí? Porque para algunas de las sustancias se requirió establecer unos umbrales y el medio de reporte. Porque pues para las sustancias que están en la normativa ambiental y que tienen límites máximos permisibles establecidos en las normas, pues esas sustancias hay que sí o sí reportarlas, los monitoreos que exigen las autoridades ambientales y que ustedes ya vienen reportando a la autoridad ambiental, esos se diligencian por el RUA, pero esas sustancias que no cuentan con esos límites máximos permisibles, que ya las vamos a ver, pues nos toca mirar a ver si dentro de estos anexos que se encuentran aquí como parte del protocolo del anexo 1, entonces, si nuestro establecimiento cumple con esos umbrales para reportar esas sustancias.
En la solicitud de inscripción, en el RUA, pues los establecimientos sujetos, mediante comunicación dirigida a la autoridad ambiental competente, solicita su inscripción y pues para ello diligencia la información del anexo 2, ¿sí? Resulta que antes se diligenciaba era el anexo manualmente en forma física, se enviaba a la autoridad ambiental. Aquí la idea con este nuevo RUA es que lo hagamos vía web. El IDEAN ha implementado, ¿sí?, la inscripción vía web, entonces, para facilitarles el proceso a los establecimientos. Sin embargo, van a contar con una nueva clave. Los que venían diligenciando registro único ambiental para el sector manufacturero, pues ya entrarán es con las nuevas claves de este nuevo RUA. Y los que diligenciaban registro de generadores de residuos o desechos peligrosos con una clave, ahora van a tener otras claves diferentes para el nuevo RUA. Sin embargo, hay que tener en cuenta los plazos y el régimen de transición porque no todos vamos a entrar a tiempo. La solicitud de inscripción en el RUA debe radicarse ante la autoridad ambiental competente vía web en los plazos establecidos en el artículo 15. Si no es posible vía web, que se haga en forma escrita, pero la idea es que sea vía web. La autoridad ambiental competente, ¿cuál es? ¿Sí? Ante la cual yo me inscribo, ¿sí?, y a la cual le voy a enviar el RUA. Es aquella en cuya jurisdicción se encuentra localizado el establecimiento, ¿sí? Y teniendo en cuenta que en caso que el establecimiento requiera de licencia ambiental o plan de manejo ambiental, la solicitud de inscripción en el RUA se realizará ante la autoridad ambiental competente que otorga dichos instrumentos, ¿sí? Aquí tenemos los parágrafos de esa resolución, tenemos pues el esquemita que les contaba, a veces las empresas, que es lo mismo que persona natural o jurídica, tienen un solo establecimiento o pueden tener varios establecimientos, ¿sí? Esa persona natural o jurídica puede estar conformada por varios establecimientos. Incluso no todos tienen que diligenciar el RUA, pero hay que diligenciar el RUA de forma independiente para cada uno de ellos, ¿sí? Y lo que les comentaba, que pues si ya fueron inscritos en el RUA manufacturero o en el RESPEL, pues van a tener que volver a solicitar esta inscripción en ese nuevo RUA. Sin embargo, para esos establecimientos que venían diligenciando esos registros, pues va a ser el proceso mucho más sencillo porque ustedes ya tienen la información completa o prácticamente toda en la base de datos del IDEAN. Entonces se migrará esa información y pues el proceso va a ser muy, muy rápido y muy sencillo. La información que debe ser diligenciada en el RUA. Entonces, una vez que ya tienen las claves, se deben de tener en cuenta las instrucciones del protocolo que están en la resolución y el manual de diligenciamiento, siempre la última versión, porque estas plataformas, como son evolutivas en el tiempo, pues ese manual va a ir cambiando y se va mejorando. La información que se diligencia también se refiere al periodo de balance. Periodo de balance es el 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior al que se realiza el reporte. O sea, si en el 2025 los del sector manufacturero empiezan a diligenciar este nuevo RUA, pues van a diligenciar la información correspondiente a todos los consumos, a todas las emisiones del 2024, ¿sí? Del 1 de enero al 31 de diciembre, todas esas generación de emisiones o consumos que hicieron durante ese periodo de tiempo. Los capítulos, como son 13 capítulos, pues hay que mirar qué capítulos le aplican a cada uno de los establecimientos de la persona natural o jurídica, ¿sí? Algunos establecimientos les aplicarán los 13 capítulos completos, a otros establecimientos no les aplicarán todos los capítulos, ¿sí? Por ejemplo, un establecimiento que no tenga contingencias durante el periodo de balance, pues no tiene que diligenciar el capítulo de contingencias, ¿sí?
un establecimiento que no genera residuos o desechos peligrosos, entonces tampoco llena la sección de residuos peligrosos y así sucesivamente. El aplicativo le permite activar o desactivar las secciones, los capítulos que no le corresponden. Con respecto a las mediciones o monitoreos, entonces las mediciones se diligencian a través de la herramienta RUA, las que son de periodo de balance, que la autoridad ambiental le ha exigido, ¿sí? En el plan de manejo ambiental o en la licencia ambiental o en los permisos correspondientes. Y también, pues, si hizo monitoreos de las sustancias que no cuentan con límites máximos permisibles, ¿sí? Si hizo monitoreos o empleó diferentes metodologías como factores de emisión o balances de masa, ¿sí? Que le correspondan. También se van a ir diligenciando las mediciones de año en curso en los plazos requeridos por las autoridades ambientales. ¿Qué es eso de mediciones de año en curso? ¿Sí? Como el RUA se diligencia con la información del año inmediatamente anterior, ¿sí? Resulta que nosotros también podemos ir adelantando el RUA que vamos a presentar el año siguiente y con eso nosotros le vamos entregando la información de esas mediciones que vamos a ir monitoreando al mismo tiempo que las vamos obteniendo de los laboratorios, la podemos ir ingresando en el RUA. Por ejemplo, en el 2025 empiezan los del sector manufacturero a diligenciar su periodo de balance 2024, ¿sí? En ese reporte del 2025 incluye todas las mediciones del 2024, pero también incluye las mediciones que él vaya realizando durante el 2025. En enero, o en marzo, o en agosto, cuando él vaya haciendo sus mediciones, ¿sí? Que la autoridad ambiental le haya exigido hacer esos monitoreos, digamos, cada 3 meses o cada 6 meses, a medida que él vaya haciendo esas mediciones con los laboratorios acreditados, entonces las va a poder ir incluyendo en el RUA en el 2025. Con eso en el 2026, pues él ya tiene adelantado su RUA de periodo de balance 2025 y solamente pues incluye la información que falta. Hay que hacer siempre el cierre de periodo, porque pues, en la herramienta hay una opción que dice cierre de sesión. Esa es simplemente para cerrar aquí, yo continuar más adelante diligenciando el RUA, porque pues si no lo he terminado, pero cuando ya lo termino y ya he confirmado de que esa es la información completa y todo lo que yo tengo que enviar en el RUA y que está correcto, entonces ahí se le da cierre de periodo. Cada vez, ¿sí? La autoridad ambiental, pues, cuando hace la validación o cuando se identifican datos atípicos por parte del IDEAN, pues va a abrir ese registro único ambiental, va a quedar abierto. Entonces, siempre que se hagan los ajustes o así no haya que corregir nada, siempre se debe hacer ese cierre de periodo que lo van a encontrar debajo de todos los capítulos del RUA, ¿sí? En el menú principal. Aquí está ese cierre de periodo. Siempre hay que hacerlo. Este es el artículo 15 que nos habla de los plazos, cuando comienzan a inscribirse y cuando comienzan a reportar los establecimientos. Todo depende del sector al cual pertenezca la actividad económica principal del establecimiento, ¿sí? Entonces, los establecimientos del sector manufacturero, veamos primero lo de la inscripción, ¿sí? Se van a inscribir este año, desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto, dependiendo del último dígito de NIT, ¿sí? Sin
contar ese dígito de verificación que está después del guión, ¿no? Entonces, si termina entre 0 a 4, el NIT, entonces tiene que solicitar la inscripción del 1 de junio al 31 de agosto. Si ese último dígito termina entre 5 a 9, entonces solicita su inscripción entre el 1 de septiembre al 30 de noviembre de este año. Este año ya estamos a menos de 15 días para que empecemos a recibir inscripciones del sector manufacturero. Y para los establecimientos cuya actividad económica principal pertenezca a los demás sectores, es decir, diferentes al sector manufacturero, entonces se inscriben entre el 1 de junio al 31 de agosto de 2025. Los que su último dígito termina en el rango de 0 a 4. Y los que ese rango termina en 5, el rango es de 5 a 9, en ese último dígito, se inscriben entre el 1 de septiembre al 30 de noviembre, ¿sí? Entonces, en el anexo 1.1 de la resolución vienen el rango de actividades que pertenecen al sector manufacturero, que son el rango de la actividad 10.11 a la actividad 33.20. Todas las actividades económicas que estén por fuera de ese rango son los demás sectores productivos. Y el primer reporte, ¿sí? Entonces, los del sector manufacturero, como vimos, se inscriben en el 2024 y su primer reporte es en el año 2025, reportando la información del periodo de balance 2024. Obviamente, las mediciones de año en curso del 2025 también las tienen que poder diligenciar. En el 2026 empezarán a reportar los establecimientos de los demás sectores. Ellos se inscribieron, recordemos, en el 2025, tienen sus claves, ¿sí? Y en el 2026 empiezan a reportar ¿qué periodo? El 2025, ¿sí? Y pues van a tener los plazos de reporte. Aquí en esta última columna están identificados según ese último dígito de NID, sin contar el dígito de verificación de NID o de número de identificación, porque no todos tienen NID, ¿no? Número de identificación de la persona natural o jurídica. Entonces, va a tener el plazo, ¿sí? Entre el 1 de febrero al 15 de marzo, ¿sí? Los del rango de último dígito de NID de 0 a 4, o ese rango es 5 a 9 entre el 16 de marzo y 30 de abril del 2025. Y los de los demás sectores de la misma manera, pero en el 2026 empiezan a hacer su reporte. Según esto, entonces también van a estar vigentes la resolución, la 1023 de 2010, que es la del RUA manufacturero, porque estaría vigente únicamente hasta este año. Y la la resolución 1362 de 2007, que estaría vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, porque en el 2026 ya empiezan a reportar a través de este nuevo RUA, ¿sí? Que ese es el último artículo de la resolución que habla sobre la vigencia, ¿sí? Aquí pues tenemos escritas en esta diapositiva pues esas vigencias para que las tengamos bien presentes. Aquí pues entonces es esta línea del tiempo desde que se expide la resolución y cuáles son los plazos, el régimen de transición y la vigencia. Todo lo que les acabo de decir de esa diapositiva del artículo 15. Entonces, los del sector manufacturero se inscriben aquí en el 2024, empiezan a hacer su reporte en el nuevo RUA, ¿sí? En el 2025, con periodo de balance 2024, y los demás sectores empiezan a inscribirse en el 2025, ¿sí? A mitad de año. Y en el 2026 empiezan a reportar, ¿sí? El reporte siempre empieza desde el 1 de febrero
hasta el 30 de abril, ¿sí? Pero hay que ver ese último dígito de NID, hasta qué día exacto me tengo para enviar, hacer ese cierre de periodo y enviarle el RUA a las autoridades ambientales a través de la herramienta informática. Y pues aquí nos dice que tenemos en el 2024, ¿sí? Todo el 2024 vamos a tener disponible el RUA manufacturero y el registro RESPEL para diligenciamiento del periodo de balance 2023 y que está vigente esa resolución hasta el 31 de diciembre del 2024, hasta acá, ¿sí? El registro RESPEL va a estar disponible en el 2025, pero únicamente hasta ese año, ¿sí? Hasta el 2025, porque esa resolución 1362 está vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, porque en el 2026 ya todos los sectores están diligenciando el nuevo RUA. La validación y la transmisión de la información. Bueno, aquí es que tenemos que tener en cuenta únicamente es que la autoridad ambiental pues va a tener la posibilidad de validar y transmitir esa información validada de cada establecimiento. Es posible que ya detecte, identifique no conformidades, ¿sí? Es posible que esas no conformidades que detecte la autoridad ambiental realmente no correspondan a errores, ¿sí? O lo que identifique de datos atípicos, el IDEAN tampoco correspondan a errores, pero eso sí, pues el establecimiento deberá hacer su revisión y su ajuste de la información según aplique. Se le van a enviar correos electrónicos a través de la misma herramienta informática del RUA al establecimiento, diciéndole los motivos de las no conformidades para que el establecimiento proceda a revisar, ajustar y se aplica y cierre de periodo nuevamente, ¿sí? Porque le queda abierto el registro. Las mismas que inscriben, las mismas autoridades que inscriben son las que validan. ¿Qué pasa? Que hay permisos que otorgan autoridades ambientales que son diferentes a la autoridad ambiental que inscribe. Entonces, esos permisos otorgados por esas autoridades ambientales diferentes van a ser validados por ellas. Entonces, aquí, pues, en esta diapositiva les muestro es básicamente eso, que hay que hacer ese cierre de periodo. Esta es una diapositiva del REDSE. En el artículo 18 se adopta el REDSE y pues nos habla de esas sustancias, de cuál va a ser su fase inicial, a qué le va a pegar primero, que son las fuentes fijas de contaminación. Esto de fuentes fijas de contaminación, ojo, porque no son las fuentes fijas o puntuales que nosotros conocemos, ¿sí? En los REDS, las fuentes fijas de contaminación son los establecimientos y las fuentes difusas de contaminación son aquellas de las cuales no podemos como entregar esas emisiones y transferencias de manera puntual, como por ejemplo esas quemas abiertas o el transporte vehicular. Bueno, hay unos ejemplos para esas fuentes difusas de contaminación. Lo más importante, pues que forma parte integral del RUA, que hay una lista inicial que son de 130 sustancias, que cogimos pues las resoluciones que establecían todos los límites máximos permisibles o análisis y reporte, y todas las sustancias de los convenios o protocolos ratificados por el país, y pues las sustancias que no se usaban o estaban prohibidas, pues no se tuvieron en cuenta para conformar ese listado de 130 sustancias. Aquí tenemos entonces pues ese listado de las 130 sustancias. Se reportan pues las que tienen límites máximos permisibles o análisis y reportes según lo que establezca la norma, ¿sí? O la 909 o la 631. Bueno, hay diferentes normas que establecen esos límites. Entonces, pues, de acuerdo si a mi actividad le corresponde hacer ese monitoreo o entregar esa medición a la autoridad ambiental. Se reporta a través del RUA. Y las que no tienen límites máximos permisibles, pero que hacen parte de convenios o protocolos ratificados por
por el país, como son los gases de efecto invernadero, las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal y 2 sustancias que son el fosfato de tris y los PCTs, que son los trifenilos o terfenilos policlorados, pues los vamos a reportar según los umbrales y los medios que se establecen en la resolución, que van desde los anexos 1.3 a 1.8. Entonces hay que mirar muy bien si cumplimos con esos umbrales para reportar esas sustancias. Y pues los residuos peligrosos, pues según el anexo 1 y 8 del Convenio de Basilea, que son los mismos del anexo 1 y 2 del decreto 1076 de 2015. Aquí pues tenemos el paralelo del RUA y del REDSE, ¿sí? Porque el REDSE está contenido en el RUA, simplemente que para el portal del REDSE se jala la información desde el RUA, la que se capturó desde el RUA, para poder obtener ese REDSE, ¿sí? Para poder, por ejemplo, obtener los consumos de agua, energía eléctrica, combustibles, su producción de la sustancia y todas las informaciones, toda la información de las emisiones, tanto habituales como accidentales, y las transferencias. Entonces, en la herramienta no va a haber nada que se llame así, excepto las emisiones al aire. Nada, o sea, no se va a decir emisiones al agua o emisiones al suelo, ni se va a hablar de transferencias en aguas residuales o en residuos peligrosos, sino simplemente como lo hemos tratado y en la terminología que se maneja aquí en Colombia, que es por ejemplo, vertimientos, emisiones al aire y la generación de residuos o desechos peligrosos. Algo así va a ser el portal del REDSE, pues donde podemos consultar. Cualquier persona no va a tener donde loguearse ni nada porque cualquier persona va a acceder a esta información y pues va a poder obtener esta serie de gráficas o de formas en que se nos van a presentar los resultados, en cuadros, en mapas, en tortas, indicándonos las principales sustancias o, por ejemplo, una serie de tiempo para ver las tendencias. Retos después de pues ya haber pasado todas esas actividades que nos tocó desarrollar para poder lograr la resolución 839, pues nos quedan bastantes, ¿sí? Tenemos que proporcionar orientación y apoyo a los establecimientos y a las autoridades ambientales para ayudarlos a cumplir con sus obligaciones de información, ¿sí? Entonces, pues primero estamos socializando la resolución, el siguiente semestre vamos a empezar con el sector manufacturero, que es el que empieza a diligenciar este RUA, ¿sí? Aunque ellos pues ya vienen diligenciando un RUA, hay unas cosas que son diferentes. Entonces vamos a empezar con ellos, a hacer esta socialización y el otro año pues se priorizará también los demás sectores, ¿sí? Que no, pues han venido diligenciando muy seguramente el registro RESPEN y no el RUA. Y pues otros establecimientos nuevos que pues empiezan a diligenciar el RUA. Ahí toca hacer pues los ajustes de la herramienta informática, realizar la interoperabilidad con los sistemas y subsistemas del CIAL que así lo requieran y con los informes de cumplimiento ambiental, asegurar los datos de manera transparente y documentada del monitoreo analítico. Eso quiere decir que empleemos las mejores técnicas disponibles para hacer esa estimación de las liberaciones de los contaminantes, evaluar la calidad de los datos. Entonces, pues nos toca profundizar en ese sentido, comprender mejor con las autoridades ambientales cómo hacer esa validación, utilizar los datos, porque pues esta consecución de cantidad de datos, pues la idea es poderlos usar para todos esos usos que vimos al comienzo de la socialización y cooperar con las partes afectadas e interesadas pues en todo lo que requieran, compartir experiencias de información a nivel internacional, ¿sí? Y
pues en esta última diapositiva, ¿sí? Les dejamos el link del portal de químicos del ministerio, en donde no solamente van a encontrar información del REDSE, ¿sí? Como vimos, sino también de información en materia de RESPEL, de sustancias químicas, de la OCDE, que es de todo lo que trata el Comité de Químicos y Biotecnología, y otros temas de interés. Y aquí pues presento la información que tenemos del REDSE. Listo. Entonces, pues eso era todo. Ana María, y pues yo creo que podemos dar paso a la serie de inquietudes que tengan los establecimientos para poder comprender mejor y pues despejar las dudas que todos ustedes tengan. Gracias, Patsy. Bueno, aquí en el chat hay unas preguntas. Sí. Una de ellas es, con exactitud, ¿quiénes están obligados? ¿Qué sector del área productiva de frutas frescas para la exportación está obligado? ¿Cómo se sabe? Entonces, tú me corriges si todo lo que sabemos estoy diciendo algo incorrecto. Los usuarios que están obligados a hacer el RUA es que tengan licencias ambientales, permisos ambientales o que sean generadores de RESPE. Cualquiera de las tres que cumpla ya está obligado a cumplir con el RUA, ¿correcto? Sí, eso lo veíamos en una Listo. diapositiva y está en el Ahí artículo 7. Ok, ahí como para aclarar. La otra pregunta que tenemos es, ¿este registro tiene algún costo? No, Ok. No tiene ningún costo. Listo. Bueno, había otra pregunta que dice, ¿cuándo iniciaríamos entonces a realizar el registro? Bueno, como veíamos en el artículo 15, los establecimientos del sector manufacturero se inscriben este año, o sea, para que la autoridad ambiental les envíe la clave, ¿sí? Y se inscriben vía web. Y el siguiente año, en el 2025, con esas claves que les van a dar este año a ese sector, a los establecimientos sujetos, entonces empiezan a hacer el reporte, ¿sí? De este nuevo RUA. Entre febrero y abril del 2025 empiezan a hacerlo, ¿sí? El siguiente año pues tienen que actualizar la información que diligenciaron, ¿sí? Y los demás sectores, o sea, establecimientos que su actividad económica principal no pertenezca al sector manufacturero, empiezan a inscribirse en el 2025 y su primer reporte lo van a hacer en este nuevo RUA en el 2026. Los que están diligenciando el RUA manufacturero ahorita, pues en este año, en el 2024, diligencian ese RUA manufacturero con sus claves normales de RUA manufacturero que siempre han manejado, y lo mismo los del registro RESPEL, ¿sí? Pero el siguiente año, los del sector manufacturero empiezan con este nuevo RUA y con nuevas claves, ¿sí? Y para los de los demás sectores, el siguiente año, o sea, siguen diligenciando ese registro RESPEL si lo venían diligenciando, tanto este año como el otro, y a partir del 2026 empiezan a reportar en el nuevo RUA, ¿sí? ¿Les quedó claro? Sí, en Explicación? nuestro caso, Patsy, pues nosotros somos un sector agroindustrial de exportación de aguacate, o sea, estamos en la parte agrícola. Es decir, que nosotros deberíamos hacer el inicio del registro en el 2025 para reportar en el 2026 lo del 2025. Perfecto, sí. Si solamente es agroindustria, ¿sí? O sea, Sí, es agroindustria. la parte agrícola, ¿sí? Ok. Porque alguna parte de la industria agrícola entra dentro del sector manufacturero, ¿no? Hay que ver, ¿sí? Que de Pues me pronto hay imagino una que sí existe transformación, una que hay una transformación de la materia sí, prima. exacto, Exacto. exacto. No, pero si no hay transformación, que no es el caso en este momento, los que están en este momento conectados, pues tendríamos que hacer el registro en el 2025. ¿Por qué queríamos tener este espacio? Porque debemos tener una información para poder hacer este registro y por eso tenemos que ser muy preventivos.
Patsy, nos preguntan en qué mes del 2025 debemos inscribirnos. Entre junio y noviembre, o sea, entre el 1 de junio y 30 de noviembre del 2025 se inscriben. ¿Sí? Eso depende del último dígito de NID, del número de identificación de la persona natural o jurídica. También puede ser una cédula. O sea, de acuerdo con el número del NID, así mismo Sí, el mes de inscripción. Que miren el artículo 15, entonces, si es entre 0 a 4 ese último dígito, entonces se inscriben entre el 1 de junio al octubre, noviembre, al 30, ¿qué? Junio, julio, agosto, al 30 de agosto, ¿sí? Y si es de 5 a 9, ese último dígito, sin contar el dígito de verificación, entonces se inscriben del 1 de septiembre al 30 de noviembre del 2025, empezando a reportar en en el 2026. Ok. Tenemos otra pregunta. ¿Las empresas exportadoras se consideran manufacturas? Claro, o sea, la industria manufacturera aquí en Colombia puede ser que exporte lo que fabrica como que no exporta, ¿sí? Igual si exporta o no exporta, pero su actividad es una actividad económica del sector manufacturero, pues es industria manufacturera. O sea, así no transforme el producto, pero el exporte estaría dentro de la parte del sector manufacturero. No, o sea, Okay. la actividad, el sector manufacturero, ¿qué actividades económicas abarca? Abarca desde la actividad 1011 a la 3320, ¿sí? En el sector manufacturero siempre hay una transformación de la materia prima, ¿sí? Entonces tengo que ver si mi actividad económica, ¿sí? Dentro de esa clasificación internacional industrial uniforme que es el SIU, la última versión es la del 2022, ¿sí? Si esa actividad económica de 4 dígitos, ¿a dónde está incluida en los sectores, ¿sí? Dentro de esa SIU. Porque pues a veces uno cree que su actividad no es del sector manufacturero y sí es. Entonces hay que revisar muy bien. Patsy, para concluir entonces, las exportadoras no estarían dentro de la parte manufacturera porque no se transforma el producto, simplemente se envía tal cual, o sea, no existe una transformación. ¿Las exportadoras? Sí, es que no te entiendo cuando tú dices exportadoras, o sea, exportación de lo que han transformado aquí en Colombia. No, no necesariamente. Nosotros exportamos aguacate Hass y se exporta la fruta tal cual como sale del cultivo. Ahí no hay ninguna transformación. En fresco. Entonces, se exporta la fruta, ahí no hay ninguna transformación. Para aclarar aquí esta parte, lo que les quiero decir a nuestros afiliados es que no hay una transformación, se envía la fruta fresca, entonces no estaría dentro del sector de manufactura. Sin embargo, Patsy, aquí nos preguntan que si nos puedes repetir, por favor, los códigos del SIU para verificar efectivamente que no hacemos parte de la manufactura. Sí. ¿De qué código a qué código? Lo voy a escribir acá. Pero plantas empacadoras sí entran ahí. Plantas que solo empacan Nosotros somos planta empacadora que empacamos la fruta en fresco y la exportamos en fresco. O sea, a nosotros sí nos aplicaría. Pues tocaría ver, pero yo creería que si no están haciendo el empaque, ¿sí? O sea, el cultivo, como tal del aguacate, pues no entrarían dentro del... no entraría dentro del sector. ¿Sí? Te explico cómo sería, Patsy. La fruta llega a una planta donde solamente se empaca la fruta y se lava la fruta y se empaca, no sufre ninguna transformación, no se procesa ninguno de los materiales de empaque en la misma planta, todo viene de otras empresas, de otras empresas que sí manufacturan de pronto el cartón o el plástico. Llega a la planta, lo utilizamos, armamos el empaque, empacamos la fruta en fresco, así tal cual llegó de la finca y la exportamos. Sí, esa actividad del empaque, ¿sí?
no es del sector manufacturero. Eso sí, pues revisen la SIU, pero yo creería que no es del sector manufacturero, porque es que es solo empaque, ¿sí? Patsy, ¿nos puedes repetir Entonces los sería códigos, de los porfa? demás sectores, 1011 a 3320. O sea, el 1011, las actividades 1011 a la 3320 en ese rango, ese es el sector manufacturero. Incluso esos rangos los tenemos ahí en el anexo 1.1 del protocolo. Para que a ustedes los tengan presentes, ¿sí? Según la SIU 2022, por aquí yo tengo la resolución en el anexo, yo creo que todavía estoy presentando, me parece. Acá. Sí, estás compartiendo tu pantalla. Aquí, en el anexo 1.1 tenemos la estructura general del SIU. Y como ven ustedes acá, mira, de la división 10 a la 33 son las industrias manufactureras, que es la sección C. ¿Sí se dan cuenta? Entonces van desde la 1011 a la 3320. ¿Sí? Si mi establecimiento desarrolla una actividad económica en este rango 1011 a 3320, yo caigo dentro del sector manufacturero, ¿sí? Y los plazos que le aplican son los del artículo 15 para el sector manufacturero. Si mi actividad económica está por fuera, o sea, cualquiera de estos otros rangos, ¿sí? Cualquiera de estas otras actividades, pues los sectores, estas secciones son los mismos sectores productivos, pues son diferentes, ¿sí? Entonces ya es agricultura, ya es explotación de minas, ya es el suministro de electricidad, que ellos son los demás sectores. Únicamente este 1011 a 3320 de industrias manufactureras es el que empieza a inscribirse en el 2024, este año, y empieza a hacer su reporte en el 2025. Los demás establecimientos van a diligenciar, a inscribirse desde el 2025 y a empezar a reportar en este nuevo RUA en el 2026. ¿Sí? ¿Ahora sí quedó claro? Toca ver eso de empaque y todo eso, consultar en la SIU, que esa la pueden mirar en la página del DANE, ¿sí? A ver en dónde la acomodan ellos, en cuál actividad, en cuál sector productivo lo clasifican, ¿sí? Porque no estaría segura en cuál está. Para mayor seguridad es mejor uno siempre mirar ese SIU, ¿sí? Que es un documento como un librito. Gracias, Patsy. Digamos que para cerrar la idea, sabemos que el sector manufactura es cuando se transforma la materia prima. En nuestro caso, de los que estamos, no transformamos la materia prima, enviamos las frutas frescas tal cual como sale del cultivo. En ese orden de ideas, no estaríamos dentro del sector manufacturero, sin embargo, lo que menciona Patsy es muy válido y es verificar los códigos del CIU para estar completamente seguros. Diana tiene la manito Ana, levantada. antes de continuar con las preguntas, para que los afiliados estén tranquilos, nosotros les enviamos un correo después de esta charla con la grabación para que ustedes puedan recordar toda la información y asimismo, como surgió esta duda alrededor del SIU y demás, nosotros nos encargamos de confirmar eso directamente para que ustedes tengan la información de primera mano ya confirmada, que ustedes tengan todos esos datos. Listo, ya creo que Diana puede continuar. Gracias, Muchas Ana. gracias. Patsy, tengo una pregunta. En relación con el formato para la solicitud de inscripción en el RUA, en el anexo 2 de la resolución, ¿ese formato para la solicitud de inscripción se radica directamente ante, digamos, la Corporación Autónoma Regional, ante cada autoridad ambiental, o ese formato debe subirse debidamente diligenciado a alguna página, algún link? Mire, o sea, este es el anexo 2 de la resolución, ¿sí? Entonces, aquí dice que se dirige a la autoridad competente para la inscripción. ¿Quién es esa autoridad ambiental competente para la inscripción? Nos lo decía el artículo 10. En el artículo 10, bueno, como este es el original mío en Word,
pero la autoridad ambiental competente es donde queda es localizado el establecimiento, ¿sí? Es la autoridad ambiental en cuya jurisdicción se encuentra localizado el establecimiento, ¿sí? Pero si el establecimiento requiere de licencia ambiental o de plan de manejo ambiental, entonces se inscribe ante esa autoridad ambiental que le otorga dichos instrumentos. Por ejemplo, un establecimiento que está ubicado en Cali. ¿Lo inscribe quién? El DACMA. Si está localizado en Buga, lo inscribe la CBC, ¿cierto? Pero si a ese establecimiento que está localizado en Cali o en Buga le estableció un plan de manejo ambiental o le pidió una licencia ambiental, la ANLA, se inscribe con la ANLA, ¿sí? Ok, gracias. Tenemos otra pregunta de Piedad que dice, ¿cada finca de producción de aguacate Hass debe inscribirse en el RUA? Depende, porque hay fincas que no necesitan nada de lo que está de las condiciones que lo hacen sujetos a diligenciamiento del RUA, que era lo que veíamos en el artículo 7. En el artículo 7 hay una finca que de pronto no tiene ni licencia ambiental, ni un plan de manejo ambiental, ni permisos, ni concesiones, ¿sí? Ni es un generador obligado a reportar en el registro RESPEC, ¿sí? Entonces, cada finca tiene que revisar si cumple con alguna o más de estas condiciones, por lo menos una, lo hace sujeto de diligenciamiento y actualización del RUA. Si cumple con al menos una de estas, entonces tiene que diligenciar y actualizar el RUA anualmente. Patsy, perdóname la interpelación, pero es que digamos que en el artículo 7 que tú nos mencionas dice que las personas naturales o jurídicas que de acuerdo con la normativa ambiental vigente requieran de licencia, plan de manejo, permisos. Eso quiere decir que así no tengamos ya otorgado ese permiso de vertimientos, ese permiso de concesión de aguas, ese permiso de emisiones, si lo estamos, o sea, si se requiere, pero no lo tenemos otorgado, ¿debemos hacer el registro o no? Sí, por eso es que se colocó esa palabra requiere y no tienen. Porque es diferente, ¿sí? A veces establecimientos o conjuntos residenciales o fincas, ¿sí? Necesitan de una concesión de aguas o un permiso de vertimientos, lo pueden estar haciendo, pero todavía no cuentan con ese permiso. Es posible que ya hayan radicado sus papeles para el permiso de vertimientos, pero todavía no les han dado el permiso. O inclusive ni siquiera haber radicado nunca la solicitud del permiso, pero si la requieren, lo deben de diligenciar el RUA. Porque necesitamos esa información, ¿sí? De cuánta agua están consumiendo, de cuáles son sus vertimientos, ¿sí? Pero pues cada establecimiento debe saber si requiere o no ese permiso. Pero si lo requieren, entonces ya están obligados, son sujetos de diligenciamiento y actualización del RUA. Ahora sí, ¿se entiende? Tengo una pregunta. Nosotros como planta empacadora estamos en una zona industrial. Entonces acá nosotros no tenemos permiso de vertimientos. La zona industrial como tal lo tiene. No tenemos concesión de agua porque nosotros tenemos acueducto que si bien es rural, el agua nos llega, pagamos factura de agua como tal como local dentro del área industrial. Sí. Y no necesitamos licencia ambiental, pues este es un sitio que está exento de la licencia ambiental, pero a nosotros igual, nosotros tenemos registro ICA predio exportador, tenemos
somos empacadores y exportadores de fruta. O sea, no sé hasta que, no sé, nosotros tenemos algunas certificaciones de sello internacional que sí nos requieren un plan de manejo ambiental, pero como para Pero nuestra te lo actividad exige ese interna, plan, pero no lo pero tenemos ese plan de reportado. manejo te lo exige la Autoridad Ambiental Colombiana. No, hasta el momento no hemos tenido No, ese requisito. no, es que el No, lo plan de tenemos manejo como un ambiental plan es, de manejo interno para sí, cumplir, porque nosotros cumplimos pues como con la normativa colombiana, más no lo tenemos registrado ante Corantioquia o algo así, no. pero porque es que ellos no tampoco se lo requieren. O sea, No, es que aquí hablamos de plan de manejo ambiental, pero, o una licencia ambiental, pero que otorgue una autoridad ambiental en Colombia, ¿sí? Y las autoridades ambientales, pues son pues las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las de grandes centros urbanos, ¿sí? Pero pues algo, no sé, interno de ustedes no es un plan de manejo ambiental que hayan establecido esas autoridades. Patsy, tenemos otra pregunta donde dice, nosotros actualmente estamos reportando anualmente ante el IDEAM los RESPEL del año anterior. Somos finca de cultivo de aguacate. Debemos inscribirnos en el 2026 ante el RUA. Así es, ¿cierto? Pues yo diría que sí. Lo que pasa es que cada generador, ¿sí? Obligado al reporte en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos, tiene que revisar si está sujeto a diligenciar ese registro. ¿Y qué lo hace sujeto? Es de acuerdo a lo que dice el decreto 4741 que se recalca en la resolución 1362 de 2007, que es, ahí subdividen los generadores de RESPEL en pequeños, medianos y grandes, ¿sí? Entonces, los que generan más de 10 kilos al mes en la media móvil de los últimos 6 meses, ¿sí? Son los que están sujetos al diligenciamiento del registro de RESPEL. ¿Qué pasa con los que generan menos de 10 kilos en esa media móvil? Entonces, ya ahí va a depender de cada autoridad ambiental si expide, emite un acto administrativo dependiendo de sus condiciones, ¿sí? Como autoridad, ¿sí? Si justifica y saca un acto administrativo obligando a los que generan menos de esa cantidad de residuos o desechos peligrosos. Entonces, cada generador es el que sabe, ¿sí? Si está sujeto o no está sujeto a ese reporte de residuos de RESPEL. Entonces, si ya el establecimiento define que está sujeto a ese registro de RESPEL, pues aquí una de las condiciones que me está mostrando en la diapositiva del artículo 7 es que son los generadores obligados a reportar en el registro de RESPEL. Entonces, si ustedes vienen diligenciando el RESPEL, pues sí, les toca diligenciar el RUA, porque pues si lo han venido diligenciando es porque les toca. Entonces, para contestar la pregunta, así es, Liliana, si tú generas más de 100 kilos al mes, es 10 decir, 10 sí kilos. tienes que hacer el 10, RUA. 10 kilos. No, es que en el chat 10 la kilos. persona que estaba preguntando dijo que generaba 100. Ya. Entonces, para contestar la pregunta, sí debes estar inscrita ante el RUA por la generación de residuos peligrosos. ¿Alguna Sí, otra pero pregunta? entonces, bajo los plazos del artículo 15. Sí, hacer la inscripción en el 2025 para reportar en el 2026. 26. Así es. Ay, qué pena, me recuerdan el mes del 2025 en el que hay que reportarse, porque nosotros sí somos generadores de residuos, entonces sí, o sea que sí, de todas maneras nos aplica. Así es. Sí, mira aquí los plazos. En el artículo 15, como pertenecen a esto de los demás sectores, ¿sí? Porque vienen diligenciando ahorita el registro RESPEL. Entonces, los plazos en los que tienes que inscribirte el otro año depende del último número de dígito del número de identificación de la persona natural o jurídica, ¿sí? Si ese último dígito termina en el rango de 0 a 4, te inscribes entre el 1 de junio y 31 de agosto, ¿sí?
Y si es ese último dígito está en el rango de 5 a 9, te inscribes entre el 1 de septiembre y 30 de noviembre, para que solo te den las claves y las tienen guardaditas. Y en el 2026, perdón, aquí está, dependiendo de ese último dígito, entonces van a hacer el reporte, ¿sí? Entre el 1 de febrero o el 15 de marzo, o entre el 16 de marzo y el 30 de abril, dependiendo de su último dígito. Ok. Bueno, igual que también quería decirles que este es un primer paso que estamos dando para entender esta norma. Nosotros desde Corpojas y desde la Subdirección de Sostenibilidad los vamos a acompañar en la implementación de esto a los afiliados que les aplique para poco a poco acompañarlos y tener éxito en la implementación de esta norma. Hay otra pregunta, ¿y si solo tenemos concesión de aguas, nos debemos inscribir entonces en el RUA? Sí, señora, como sí, hay 3 situaciones y si al menos de esas 3, una nosotros la tenemos, sí estamos obligados a cumplir el requisito del RUA. Muy bien. Sí. ¿Correcto? Sí. Perdón, una consulta. Nosotros llenamos ese formulario cuando vamos a hacer entrega a Quimetales o a Campo Limpio, nosotros llenamos ahí unos datos porque estamos entregando residuos peligrosos. Más esos datos no los hemos reportado a la autoridad ambiental porque no nos lo han requerido. En ese caso también aplica. Lo que pasa es que, a ver, el registro de residuos o desechos peligrosos no lo requiere como tal la autoridad ambiental. El establecimiento es el que tiene que revisar si está obligado o no está obligado a diligenciar el registro de RESPEL. Entonces, si ustedes generan una cantidad mayor de 10 kilos mes en la media móvil de los últimos 6 meses, entonces están sujetos, ¿sí? O su autoridad ambiental exige que diligencien los generadores que generan una cantidad inferior a 10 kilos mes en la media móvil, ¿sí? Entonces, es el generador el que tiene que establecer su generación, su cantidad de generación, ¿sí? Y si está sujeto o no a ese registro. No es como un plan de manejo o una licencia ambiental, bueno, que pues ya entra como, aunque es el establecimiento el que sabe si está sujeto o no a esa licencia ambiental, tiene que acercarse a la autoridad ambiental y entonces la autoridad ambiental le dice, ¿sí? Vea, sí, en la resolución tal, en el decreto tal, pero pues el establecimiento también sabe, ¿sí? O sea, conoce la normativa y sabe si le corresponde o no le corresponde diligenciar ese registro. Pueda que ustedes le estén entregando no sé, a algunos gestores esos residuos de RESPEC, pero ustedes sí alcancen esa cantidad generada y deban de llenar el registro de RESPEC. ¿Sí? ¿Me escucha? Oh, Sí, sí, te escuchamos. Yo creo que es importante aclarar, hay algo, un paréntesis que estoy notando, y es que nosotros si generamos más de 10 kilos en la media de 6 meses, estamos obligados según la ley a reportar ante el IDAM los residuos peligrosos que nosotros generemos. Así nosotros se lo entreguemos a Campo Limpio. Una cosa es entregarlo a Campo Limpio y otra cosa es estar registrado ante la plataforma. Entonces, debemos cumplir las dos cosas si pasamos esa media que nos decía Patsy. ¿Sí, Diego? Pero 6 meses o un año. Sí, eso 6 quería, meses. eso quería aclarar, Ana María. Es la media móvil mensual durante 6 meses. ¿Qué quiere decir eso en promedio? Es si tú generas más de 10 kilogramos mensuales de residuos peligrosos, lo cual puede ser habitual en una finca, en un proceso productivo, digamos, asociados al tema agrícola. Si generan más de esos 10 kilogramos, como lo dijo Patsy, estás obligado a hacer el registro en el registro de generadores de residuos peligrosos de acuerdo a la normatividad colombiana, particularmente el 4741 y la 1362. No es que esta norma, el RUA Red, te obligue a hacer eso, porque esta norma no te obliga, digamos, a estas condiciones ambientales que tienen que cumplir los establecimientos. Es simplemente está diciendo
Los que estén obligados, que en este caso son aquellos que generen más de 10 kilogramos mensuales en una media móvil de 6 meses, tienen que registrarse en el registro de RESPEL. Me imagino que lo vienen haciendo y lo vienen diligenciando los obligados. Y lo que está diciendo aquí es, ahora lo van a reportar en esta plataforma RUA Reds. Independientemente, y creo que es una consulta que alguien estaba mencionando, independientemente de qué hago yo con ese residuo. Si yo se lo entrego a un gestor autorizado, está bien, eso lo tiene que reportar. Si se lo entrego a un programa postconsumo, Campo Limpio o cualquier otro, igualmente lo tienen que reportar. Entonces, lo importante aquí es la generación, independientemente de la gestión que se le está haciendo al residuo, que está bien si se lo entrega a un programa postconsumo y también está bien si se lo entrega a un gestor autorizado. No sé si eso de pronto aclara un poco este tema en particular. O si tienen alguna duda, por favor, importante que nos lo hagan. Gracias, Diego. ¿Alguna otra pregunta? Digamos, haciendo la claridad de quién está obligado a generar la inscripción de RESPEL y el tema del RUA. Dentro de nuestros asistentes, ¿tienen alguna otra pregunta? Bueno. Sí, eso a la ¿Sí? final va a ser mejor uno reportarlo. Es mejor, o sea, es mejor uno, ¿eso qué costo tiene? ¿Qué costo tiene el diligenciamiento del RUA? Porque uno hasta como por prevención solamente reporta. No tiene costo. Ah, ok. No tiene costo, pero, o sea, va a ser una obligación, ¿sí? Eso, entonces más bien uno se va Claro, preparando. y exacto, y además va, o sea, de ser una obligación, pues eso le va a representar pues muchos beneficios también al establecimiento, porque pues se empieza a organizar todo su tema ambiental, empieza a ver que pues cómo puede disminuir pues la generación de contaminación, dónde están sus puntos débiles frente al tema ambiental. Yo creo que es una herramienta que igual, y para los exportadores, por ejemplo, muchas veces los clientes les piden la información, ¿sí? Del tema ambiental y pues ahí lo van a tener siempre en la plataforma con sus claves. Ustedes pueden acceder a esa información pues para mostrarla también a quienes estén interesados de conocerla. Gracias, Yo Patsy. tengo, Liliana, ¿tienes la Ani, manito levantada? Sí, es que adicional a lo que decía la señora que acaba de cerrar el micrófono, a la hora que las entidades certificadoras se den cuenta de que ya comienza el Estado a exigir este tipo de herramientas, ya no los van a comenzar a exigir en temas de certificaciones como Global, como Rainforest, que normalmente nos exigen que demostremos qué hicimos con los residuos peligrosos. Entonces, eso también por ese lado siempre es mejor tenerlo. Cierro el micrófono. Claro que ellos, no, pues es que ellos ya lo piden. Ya le piden a uno el registro de campo limpio. Y si es planta, el registro de quimetales. Pues dentro de la norma de Rainforest y de Global ya están esos puntos ahí. De pronto se pueden volver hasta más exigentes. Sí, ellos lo piden, pero ellos lo que no están pidiendo es la erradicación de esa información en la plataforma del IDEAN. De hecho, nosotros sí lo venimos haciendo ya hace 3 años, porque hay algunos auditores que lo piden y otros no. Lo que me refiero es que ahora que ya esto va a comenzar a ser un poco más exigente, muy seguramente ellos se van a comenzar a ser un poco más estrictos en ese tema. Sí, es así. Sí, tienes toda la razón, porque las normas dicen que la legislación aplicable, si es más fuerte la del país donde se aplica la norma, se basa sobre esa legislación. Si es más fuerte la de la norma o la legislación europea, se aplica la de la legislación. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cómo van a hacer pública esta información para la obligatoriedad de todos los productores? Porque acá estamos pues los que estamos afiliados a Corpojas y como empresas exportadoras y no solamente productoras, tenemos muchos productores en muchas zonas del país a los que les compramos la fruta. ¿Qué implicación tiene eso para nosotros como exportadores comprarle la fruta a un productor que no esté inscrito en la plataforma?
si la vamos a exportar. Pues no sé. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, no sé si Diego iba a decir algo que O tenía sea, que como que eso preguntar, nos vaya a generar en algún momento una inhabilidad para exportar. Exactamente. Nosotros tenemos Claro. nuestros campos propios o los que estamos con Corpoja los tenemos y vamos a empezar a trabajar y estamos inscritos en el IDEAN, en el RUA, estamos haciendo todo el control, tenemos nuestro plan medioambiental, pero aparte de eso le compramos a productores externos, pequeños productores, medianos, están en diferentes zonas del país, algunos solamente tienen registro ICA, otros tienen ICA, Global Cap, Rainforest, tienen SMETA, o sea, tienen toda la normatividad que ya aplica un plan de gestión ambiental, pero para estas normas. Estos productores, algunos lo harán porque están afiliados a Corpojas, empezarán a trabajar con el diligenciamiento de la plataforma RUA a reportar sus residuos peligrosos, pero ¿qué pasa con los que no lo van a reportar por alguna razón? Que no se sienten obligados. Hay algunos productores que son muy reacios de pronto a estas cosas y nosotros vamos a exportar esa fruta. ¿Qué pasa con la fruta de esos productores si ellos no lo hacen? Y nosotros vamos a exportar a sacar la fruta del país. Bueno, el no diligenciamiento, de todas maneras, eso, pues hay una ley que es la 1333, que es la del régimen sancionatorio, ¿no? Cada autoridad ambiental es autónoma en aplicar, ¿sí? Ese régimen sancionatorio. Entonces ellas pueden decir, no sé, empezar a darles plazos o Pero empezar a darles pues, algún tipo de obligatoriedad de que ya usted no ha diligenciado tal año de tal registro. Ellos, lo que se hacía para el registro RESPEL y el registro RUA, donde la autoridad ambiental pues identifique que un establecimiento no está cumpliendo con la normativa, pues ellos siempre llevan una lista de chequeo, ¿no? Y pues tomarán sus medidas pertinentes. Betsy, pero ¿a quién sancionarían? ¿Al productor o a la planta o a la empresa exportadora que le está comprando su fruta? Pues, al que esté obligado a diligenciar el RUA y no lo Al esté haciendo. productor, Y al no lo esté productor. haciendo. En este Ok. caso, esta pregunta al productor, pero si el que compra, ¿sí? Y tiene que diligenciarlo en RUA porque cumple alguna de esas condiciones del artículo 7 y no lo está haciendo, pues entonces al que está comprando esa fruta y la está exportando. Es que ahí es donde nos cargan de pronto la responsabilidad a nosotros como exportadores, y eso es lo que ha sucedido con varias normas, que prácticamente nosotros debemos hacer que el productor cumpla con la normatividad, y empezamos nosotros a luchar con una norma más para aplicarle a los productores. Sí, pero Sí, él obliga, sí, nos toca. es el sujeto el que tiene que definir si está sujeto, y si está sujeto, pues la autoridad ambiental, al no estar haciendo el diligenciamiento, pues aplicará su sanción pertinente. Pero me gustaría aclarar, y de pronto sí, también, si no respondo bien la pregunta, Liliana, entiendo que hiciste la pregunta, me gustaría hacerte una consulta adicional, porque quiero que esto quede muy claro. Varias cosas. Lo primero es, tú mencionas que entiendo que cuando hablas de productor, hablas de esa finca que está haciendo la producción, en este caso de aguacate. Entiendo que ese es el concepto que ustedes tienen de Sí, productor. porque generalmente el productor debe de tener un registro global y para tener registro global debe de tener concesión de aguas. Entonces, Incluso para el ICA. trazabilidad. De acuerdo. Incluso para solo el ICA debe tener uso de suelo y concesión de aguas, solo por registro ICA. Para BPA necesita Para BPA. concesión de aguas. Sí. De acuerdo. Entonces, desde ese punto ya el productor está obligado, ¿cierto? Sí. Pero Entonces, si no lo hace. Sí, a eso voy. Entonces, lo primero, esa finca, ese productor que necesita una concesión de aguas que pueda generar residuos peligrosos, en efecto, está obligado a hacer el reporte en el registro único ambiental. Tú preguntas qué pasa entonces ustedes, por ejemplo, como empresa o el sector que está recibiendo el producto, en este caso el aguacate, y está haciendo la exportación. Y en tu pregunta inicial dijiste qué pasa con el producto.
y Patsy habló sobre, bueno, hay un tema sancionatorio, la 1333. Entonces, lo primero es que en el marco de la ley 1333 y para estos casos particulares, el producto no va a ser afectado de ninguna manera, es decir, no se va a ver un decomisa, nada, absolutamente nada. ¿Quién está sujeto entonces a hacer 1333? Ese productor, esa finca, ese establecimiento que está produciendo, que requiere cumplir en ese caso el registro, con el registro ya sea RESPEL y más adelante esta RUA RESPEL que estamos presentando, y a quien le caerá la sanción, a quien estará sujeta a la sanción, es ese establecimiento, nadie más, es el representante legal de ese establecimiento. No es una agremiación, no son ustedes que reciben, en ese caso, el fruto, el aguacate, bueno, ese es el fruto, el aguacate, entonces ustedes no van a tener ningún inconveniente respecto a eso. El que lo va a tener es el que está obligado a reportar y que no lo está haciendo, o es el que está obligado a cumplir esa obligación ambiental y que no lo está haciendo, en este caso, la finca. Claramente, si se promueve que es de las agremiaciones, de los sectores, pues se diga, señores, ustedes por favor cumplan la norma y pues se puede hacer un trabajo de socialización y pedagogía, pero no es que no es que en las cadenas o los establecimientos que están en esos eslabones siguientes de la cadena tengan una responsabilidad como tal y puedan estar sancionados como tal. Eso no es así. Entonces, el que está sujeto a la sanción por incumplimiento de ese registro es, reitero, ese productor que llaman ustedes, ese establecimiento como tal. No sé si, Liliana, si eso resuelve claramente tu pregunta, porque quiero que quede respuesta, que tengan la tranquilidad de eso. O si tengas algo más que preguntarme, por favor. Sí. Listo, quedó claro que es el productor. ¿Qué sanciones? Porque nosotros necesitamos esas herramientas también para poder hablar con el productor y empezar a decirles, mira, hay que hacer esta inscripción, hay que empezar a diligenciar esto en el río, hay que declarar los residuos peligrosos. ¿Qué sanciones podrían tener? ¿Sanciones económicas, suspensiones? ¿Qué tipo de sanciones tendrían los productores en caso de no tener el reporte de los residuos peligrosos en la plataforma? Te cuento la experiencia porque la 1333 tiene una batería, digamos, de posibles sanciones a diferentes cumplimientos ambientales, no solamente sino a cualquiera. Va desde el llamado de atención hasta el cierre de la actividad cuando es algo, por ejemplo, que afecta directamente al cuerpo de agua, es un impacto directo. Claramente, de la experiencia que nosotros hemos visto, las autoridades ambientales, cuando han sancionado por no hacer un registro como tal, por lo general va desde una llamada de atención directamente o inclusive una sanción económica que la tasan las mismas autoridades ambientales en función de ese incumplimiento que es el registro de generadores. Mi experiencia en todos estos años es que hasta ahí ha llegado la sanción para esos productores. Jamás ha ido algo adicional, ni mucho menos, ni un cierre de actividad, ni mucho menos. Entonces, básicamente son eso, llamada de atención y sanciones económicas, a pesar de que, pues, obviamente la 1333 tiene una batería de posibles acciones por el incumplimiento de normas ambientales. Ese es el ejercicio. No sé si eso también responde a tu pregunta. No sé si estás preguntando, es que estoy viendo... Leonarda, sí, estaba viendo a Liliana la mano levantada, perdóname, Leonarda. Ok, ven, y esas sanciones económicas, ¿qué montos o hay una tabla donde diga tal hectárea o de tantos kilos o de tantos, hay diferentes montos de sanciones económicas? ¿Cómo se mediría eso y qué valor sería? Mira, la verdad es que hay una metodología para la tasación de esas multas. Yo y seguramente no conocemos el detalle y hay unos indicadores de acuerdo al tipo de sanción o al tipo de actividad que se haya incumplido. Pero no sabría decirte cuántos son esas posibles sanciones, no. Leo, igual nosotros desde Corpojas podemos hacer la investigación y también con el apoyo del ministerio para conocer esos valores en las sanciones. Hay una ley matriz que es la 1333, en donde nos dice cómo es como el proceso de sancionatorio cuando se incumple algún requisito legal ambiental. Entonces, nosotros desde Corpojas podríamos, yo ya lo anoto como una tarea para atender esa solicitud, ¿te parece?
Ah, perfecto, Anita, mi gracias. Sí, porque seguro que eso nos van a preguntar los productores. O sea, van a ver salir varias inquietudes de parte de ellos cuando empecemos a hacerles la solicitud. De pronto nosotros nos queda muy claro, pero sí van a haber muchas preguntas. Entonces, tenemos un año porque es en el 2025 que debemos empezar a hacer la inscripción a partir de junio, un año completico donde debemos empezar a crear la conciencia y a trabajar con los productores para empezar a hacer esas mediciones, enseñarles cómo es el manejo de la plataforma. Entonces van a haber varias preguntas similares. Sería bueno tener como claro todas esas preguntitas que nos las van a hacer. Perfecto. No, no te preocupes que yo lo anoto y en el camino lo vamos resolviendo. Bueno, les agradezco mucho a todos por su participación tan activa. Este es un tema bastante importante que nos atañe a todos. Gracias, Diego. Gracias, Patsy, por brindarnos este espacio de aclaración de esta norma ambiental nueva. Y desde Corpojas vamos a estar muy prestos a todo lo que se requiera, todo lo que se necesite para la implementación correcta de esta norma. Muchas gracias, Ana María, por el espacio y por el interés que han demostrado en la socialización.